Entre Diseñoras. Bienvenidas. Os traemos a alguien súper especial para esta primera entrevista. Es Vanessa Álamos. Bienvenida entre diseñoras, Vanessa. A Vanessa la conocí pues hará ya un año porque de repente me escribió que se venía unos días a Londres y que le gustaría conocerme y si nos tomábamos un café y hablábamos de diseño. Le dije que sí, me llevó a un café muy pijo con pastelitos con formas de emojis muy Instagramer. Y bueno, ella nos viene a hablar de cómo es meter la patita en el mundo de diseño. Estudió hace relativamente poco un bootcamp y de ahí ella estuvo peleándose a buscar su primer trabajo de diseñadora. Nos contará también un poco pues cómo han sido esa primera experiencia, qué le funcionó, qué no. Este es, por cierto, uno de los temas por los que nos preguntaron en Instagram. Y bueno, sin mucho más, me gustaría que la conocieseis y que ella se introduzca un poco y nos cuente. Pues bueno, me llamo Vanessa, tengo 26 años, soy de Barcelona, pero llevo viviendo en Madrid 8 años desde que me fui allá a estudiar. Estudié comunicación audiovisual y estuve trabajando un par de años en comunicación corporativa y después estudié diseño y ya empecé a trabajar de diseño y ya pues diseñadora soy. Qué guay. Y nos has dicho que estudiaste diseño. ¿Qué estudiaste y cómo te animaste a estudiar diseño? ¿Qué te inspiró? Pues en la carrera me gustaron como tres asignaturas principalmente. Guión, diseño gráfico y luego también me gustaba animación. Y al final, lo típico, ¿no? O sea, como que estaba en esa fase durante la carrera de, voy a ver qué hago, cuáles son mis próximos pasos, pero entre que decidía cuáles eran mis próximos pasos, pues entré en las primeras prácticas que me dieron y empecé a trabajar ahí en comunicación corporativa y ya se me olvidó pues qué era lo que me interesaba o qué era lo que yo me quería especializar, porque tenía que trabajar y era como más prioritario. Y diseño gráfico me gustaba mucho, pero se me quedaba un poco como plano para mí. Y en una de las becas que hice en el BVA, dentro del equipo de comunicación corporativa, había una diseñadora que se encargaba de hacer todo lo visual. Ella era diseñadora gráfica. Y entonces me empezó como a interesar mucho, le hacía muchas preguntas y me empezó a gustar más porque entendí que el diseño gráfico era mucho más que pintar cosas bonitas. Y en esa época, no sé qué pasó, como que todas las empresas de España empezaron a dar becas de escuelas de UX UI y en LinkedIn también te metías, que yo claro, como estaba de beca, pues estaba buscando trabajo constantemente y te metías y todo era desarrollo software, diseñador UX, diseñador UI, y yo lo veía como una ingeniería chunga que yo decía, es que claro, yo no sé qué es esto, que buscan tanta gente para trabajar de esto, pero esto es como inabarcable. Y le empecé a preguntar a esta diseñadora de mi equipo. Y ella me dijo que estaba estudiando un máster de diseño de experiencia de usuario y me empezó a explicar un poco lo que era. Y entonces decidí aplicar a la beca, porque era como, bueno, pues no estoy invirtiendo nada, aplico a la beca y ya. Y pasé todas las entrevistas y me dieron como una beca parcial. Y yo, no sé por qué, me acuerdo además como de estar súper insegura de la decisión, porque era un gasto económico muy grande que tenían que, en aquel momento lo pagaban mis padres, gracias a Dios que tenían su apoyo, pero era como que yo convenciendo a mis padres, ¿no? De, es que de verdad que es que creo que tiene muchas salidas y todos los trabajos que buscan ahora son de esto y hay como, no sé, que tener salida profesional es algo que a mis padres les atrae muchísimo, como a todos los padres, ¿no? Es como que escuchan salidas y no me va a faltar trabajo y dicen, vale, a ver, ¿qué es esto? Y entonces decidí estudiarlo, pero cuando me metí yo ahí, o sea, y empecé a estudiar, que estudié en Ironhack, era un bootcamp intensivo, me metí un poco sin saber y ya pues ahí empecé como a descubrir lo que era y todo lo que implicaba y fue eso, o sea, es que no diría como que siempre me ha gustado el diseño desde pequeña, fueron como pequeñas cosas, no sé, que me hacían querer ir para allá y probar, era más un probar y pues al final me acabó gustando mucho más, sobre todo cuando empecé a trabajar de ello y acabé siendo diseñadora. Qué guay, qué importante también lo que dices de que al final a veces tienes que buscar algo porque necesitas vivir y tener un salario y cómo, pues porque se te van juntando esas oportunidades en el camino, ¿no? Has ido encontrando de primero la beca, luego que tus padres te apoyaron y pudiste hacer el Iron Hack y también como, bueno, que has tenido suerte y que te ha gustado el trabajo. Ahora sí, como mirando en perspectiva en ese camino que hiciste, ¿qué cosas te funcionaron?
qué cosas no te funcionaron. Dices que estabas todo el día metida en LinkedIn. ¿Qué cosas hacías ahí que ahora harías diferente? O no sé, cuéntanos un poquillo de por ahí. Pues a ver, a la hora de buscar trabajo teníamos como todos, al menos los de mi clase, una preocupación que era que ya se empezaba a hablar un poco mal, ¿no? O sea, como que empezabas a escuchar el sinónimo de bootcamp o la sensación que nos daba a nosotros era que no tenían los estudiantes que salían de bootcamp un elemento diferenciador que les iba a hacer encontrar trabajo frente a otros. Era un poco, ¿no? Como, como en masa, como estudiantes en masa. Entonces estábamos muy preocupados por eso. Entonces, en lo que nos centrábamos en ese momento era en, pues por ejemplo, me acuerdo que nos hicieron como unas fotos con las camisetas de la escuela y nadie quería poner, o sea, había como parte de la clase que la ponía y todo el mundo tenía esa foto y otra gente como de, no, no quiero ponerla porque esto, o sea, esto van a ver que he estudiado aquí, se va a notar muchísimo que voy en masa. O me acuerdo que también nos aconsejaron la última semana que estaba como muy enfocada en la búsqueda de trabajo, a agregar como a todo Dios en LinkedIn como un montón de connections y me acuerdo yo que me piqué con un amigo a ver quién era el primero que conseguía 500. Y hubo un momento que me, o sea, como que me rayé muchísimo porque era como de, solo tengo un momento para conectar con esta persona en LinkedIn y claro, si lo desaprovecho agregándola sin escribirle un mensaje, luego ya no le voy a poder volver a escribir. Bueno, no, o sea, es que era como todo, era un mundo y todo era un drama y luego todo es mucho más sencillo que eso. Entonces en ese momento Em, cosas que aprendí. Primero, que es muy abrumante buscar trabajo como diseñadora, porque además creo que es un sector que está como súper activo en LinkedIn, ¿no? Entonces, que te metes en LinkedIn cualquier día y entonces está una persona que ha hecho un portfolio por pura diversión o una landing page por pura diversión y te lo publica otro que ha aprendido a hacer código además de diseñar, otra persona que se ha metido como con motion graphics, otra persona que ha aprendido la herramienta que salió antes de ayer y tú lo ves y dices, es que tendría que estar, o sea, no hay horas en el día para que yo esté como esta gente. Lo primero que diría es como que es muy abrumante y como relajarse un poco en el sentido de, por mucho que lo intentes, no vas a poder tener más conocimiento del que ya tienes ahora mismo. O sea, como ya está, estas son tus herramientas y lo que tienes que hacer es aprovecharlas al máximo. Y luego también entender que lo que estás intentando es, o sea, como que todas esas personas que tú ves tienen muchísimo recorrido y muchísimos años de experiencia y que no es a lo que tú tienes que llegar ahora buscando tu primer trabajo. O sea, como que tu única misión es entrar en el entorno laboral. Este es un consejo que yo creo que es horrible, pero es que bajo mi punto de vista, que el portfolio no es tan importante, en el sentido de que tú sales de ahí y empiezas a buscar los portfolios de toda la gente a la que admiras, ¿no? Esta persona que ha trabajado en Google 15 años y tú ves eso y dices, jo, es que, y como que te marcas mentalmente, o yo me marcaba, hasta que yo no tenga este portfolio, no puedo aplicar. Entonces, claro, Mm. la búsqueda de trabajo se te retrasa un montón de meses porque estás como haciendo algo a lo que no eres capaz de llegar, porque es que tú no tienes 15 años de experiencia y no vas a poder llegar a ese portfolio y tú como que te empeñas a llegar a ese estándar y no puedes. Entonces yo diría que no es tan importante, que cuando empiezas a buscar trabajo por primera vez no se fijan tanto en el formato del contenido, sino en el contenido. Y yo como que ahí apliqué un poco, después de haber hecho 2 portfolios fallidos, un poco la mentalidad de MVP, que te lo enseñan mucho cuando estudias diseño, como de el mínimo producto viable. Pues para mí eso era el portfolio, ¿no? Como que tenía que conseguir el mínimo producto viable. Sí, es súper interesante eso que dices de entender lo que necesitas en cada momento y no intentar eso, ponerte o sea, tienes a toda esta gente en un pedestal que hacen las cosas súper bien porque llevan ahí un montón de tiempo y no intentar ir a por eso, sino entender dónde estás tú en ese momento. Eso me parece súper interesante. Además, es una cosa que siempre dicen que es muy importante para los diseñadores, que es el tema del self-awareness, que no sé cómo se dice en español, pero básicamente eso, de entender cuáles son las capacidades que tienes, o sea, a dónde llegas tú, a dónde no llegas y entender qué es lo que puedes aportar. Que es que lo más importante es empezar a aplicar y ver que, o sea, como hacer entrevistas y es que a la gente cuando buscan a una persona que acaba de salir de estudiar diseño, no busca como el mejor portfolio, busca una persona con ganas de aprender. Entonces, como que yo diría que eso es lo más importante. Y luego también, como que creo que es muy importante no decidir por la empresa. No es como algo que me encuentro, pero da igual que tenga la persona 18 años o que tenga 40, o sea, hay un montón de gente que es como, no voy a aplicar porque no me van a coger. Y es porque yo creo que cuando la gente aplica un trabajo, tiene la sensación de que está
compitiendo contra el mundo. No es como que tengo que ser la mejor del mundo. Y es como, no, tienes que ser la mejor de ese proceso, que te encajen los puntos del trabajo, que te encajen las características, el salario, las condiciones, que te lleves bien con la gente, que hagas como un fit cultural. O sea, es como, hay tantas cosas, como que yo, y siempre diría como no intentes decidir por la empresa. Tú no tienes que decidir si eres válido para ese trabajo o no. Lo tiene que decidir la empresa. Entonces, como de no descartarte tú directamente antes de aplicar. Hablabas del vértigo de encontrar trabajo. ¿Nos puedes contar un poco cómo conseguiste tu primer trabajo? Y no sé cuántos sitios estuviste aplicando, si tuviste varias ofertas, cómo fue ese proceso y por qué elegiste el sitio en el que acabaste. Pues mira, cuando yo estaba estudiando era como 3 semanas antes del COVID, de la cuarentena. Entonces, como que el plan era pues hacerte un Trello, buscar las empresas ideales donde querías trabajar, ¿no? Yo me acuerdo que nos enseñaron un estudio de diseño que se llama Antona Irene. Bueno, yo me lo puse ahí, o sea, me puse como un Trello con cosas completamente, ¿no? Ideales y a las que aspirar. Me puse IDEO, me puse Google, me puse Apple, me puse todo. Y entonces, claro, de repente me acuerdo que teníamos que presentar el proyecto final el 13 de marzo, creo, y el 12 decretaron el estado de alarma. Y además teníamos una semana que era como una hiring week, que era como una especie de citas rápidas con diferentes empresas que venían y te hacían como preguntas y eso ya era como para conseguir trabajo, ¿no? Que era una de las razones además por las que se había apuntado muchísima gente al bootcamp y no lo pudieron hacer. Y yo había decidido, tenían la opción de hacer esas hiring weeks en cualquiera de las sedes de la escuela. Y yo decidí que me iba a ir a vivir a Ámsterdam y entonces decidí que me iba a Ámsterdam a hacer la Hiring Week. Les pedí permiso, hablé con los profesores de Ámsterdam, me dijeron que sí, me preparé todo el currículum en inglés, todo el LinkedIn en inglés, me compré los billetes de avión y entonces ya como que mi mente entonces estaba todo como enfocado a eso. Y entonces de repente llegó el estado de alarma, me tuve que ir a mi casa a Barcelona y todo eso pues, adiós, me despedí de todas esas ideas. Entonces lo que hice fue como muchísima gente durante esa época, cocinar por la tarde, hacer panes y hacer mil cosas, y por la mañana me conectaba con, éramos yo y 3 amigas más del curso y hacíamos proyectos para seguir aprendiendo. Entonces hicimos como una página web tipo doméstica, como de aprendizaje online, e hicimos todo el proceso que habíamos aprendido en la escuela para hacerlo para el portfolio. Y luego, pues por la tarde me preparaba el portfolio, aplicaba a todas las empresas había sido por haber, porque además es que está, o sea, también buscar trabajo, yo siempre digo que es un trabajo a jornada completa y es muy agobiante y depende de tu situación personal, va a ser una experiencia u otra completamente. La mía era que yo ya había dejado mi trabajo para estudiar el curso y durante esos 2 meses que estudiaba el curso mis padres me estaban pagando el alquiler y no soy ninguna persona rica que a mis padres les sobre el dinero ni por asomo. Entonces yo ya estaba súper agobiada. O sea, esos 2 meses ya eran un sacrificio, ¿no? Y entonces de repente se alargó muchísimo porque no pude dejar mi piso de Madrid porque me había venido y había dejado todo allí, no tenía trabajo. Entonces yo echaba, o sea, a todo el día en LinkedIn, en todos los portales. Eché creo que en Dinamarca, en Milán, en Barcelona, en Madrid, o sea, era como lo que fuese. Luego tengo amigos que han podido estudiar diseño con más calma y se plantean, ¿qué me gusta más? ¿Startup o estudio? ¿Qué me gusta más? ¿Esto o lo otro? ¿Una empresa más grande o una empresa más pequeña? En mi caso era lo que salga. Entonces, estuve aplicando durante, no sé, creo que dos meses y me contactaron de un estudio de Madrid para hacerme una entrevista y era como un contrato temporal. Y entonces, pues fue que me hicieron una oferta, me levanté de la cama, le grité a mi madre, nos pusimos a llorar y lo cogí porque es que nunca me planteé no coger un trabajo. O sea, en mi caso era, esta es la oferta que tengo y esta es la que cojo y me da igual si es startup, si estudio, si empresa, si no, o sea, me daba exactamente igual todo. Jo, qué importante es eso que dices. Y me siento súper reflejada porque a mí me pasó tres cuartos de lo mismo. Mi primera oferta como product designer, vamos, fue una startup, pero porque era una startup, que si hubiese sido Claro. una agencia o lo que hubiese sido, lo hubiese cogido igual. O sea, y como esa primera oferta, saltas de alegría, de mira, me da igual, estoy súper emocionada, tendrá sus contras, pero me los como igualmente. Luego queríamos preguntarte, Vanessa, porque claro, tu formación fue con un curso express.
Ujú. Y hay un montón de estos cursos express que te prometen, entre comillas, pues salir con mucho conocimiento, incluso crear esa network que estabas diciendo de empresas que te conocen, bueno, conocer tú también a empresas. Y ahora que ya tienes más bagaje y miras hacia atrás, ¿sirven o no sirven esos cursos express? Queremos aquí tu opinión, que no estamos criticando a un curso express en general, sino, o sea, en concreto, sino hablando en general. Vale, pues no es que no me vaya a mojar mucho, pero es que creo que es como muy ambiguo, ¿no? O sea, al final eh, depende de tantas cosas, depende del profesor, o sea, al final, que sea en una escuela o sea, o en otra, da lo mismo. Importa, pues yo qué sé, el profesor, los mentores que tienen en la escuela, el programa, ¿no? O sea, el programa educativo, las cosas que quieren enseñar. Entonces, que sea expreso o no, al final solo es un formato. Yo creo que depende de cada persona. Era como de 9 a 2 clase teórica y explicación y explicar un poco lo que teníamos que hacer y por la tarde hasta las 5 o las 6 trabajar en grupos y luego nos quedábamos todos, me acuerdo, hasta las 9 10 de la noche hasta que cerraba. Y los sábados también íbamos allí, o sea, era como muy inmersivo y a mí en específico, o sea, por mi manera de ser y por mi manera de aprender, me encantó porque es verdad que todos, o sea, nos decían los profesores, todos en algún momento petáis. Y yo me acuerdo que peté la última semana, entonces yo pensaba, yo no voy a petar, yo no voy a petar, yo no voy a petar. Bueno, cuando yo peté fue un cuadro, ¿vale? O sea, es que no, o sea, ya vamos a contar en otro momento, pero os juro que fue un cuadro. No, 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 aquí nos cuentas, Vanessa. Mira, era el último proyecto, el proyecto final individual que se presentaba, o sea, que al final no nos ponían notas, o sea, que no iba a suspender si hacía mal eso, porque era como el trabajo no continuo. Pero yo me acuerdo que hice una aplicación que además era como muy importante para mí, era para contra el acoso escolar, y entonces yo estaba obsesionada con la parte del research, ¿no? O sea, como que no quería hacer nada, no quería inventarme los datos, porque como era muy importante para mí, quería ser como muy fiel a lo que se necesitaba, al research. Bueno, me leí un montón de estudios, llamé como a centros de acoso escolar, hice un montón de entrevistas. Entonces, o sea, mi teoría, y era como yo había trabajado en ese momento, era, si trabajo muy bien el research, luego todo sale rodado. Entonces, claro, me tiré igual, pues la gente se tiraba 2 días haciendo research, yo me tiré como 4 y medio, 5, y entonces, eran 2 semanas de trabajo, como el quinto día me entró la prisa y ya la gente empezaban como a tener diseños en Sketch, ya como, y yo no tenía nada, o sea, no tenía nada. Entonces era como que de repente me agobié muchísimo y hice una pantalla en la que solamente había un botón redondo en el medio de la pantalla que ponía algo como avisar o denunciar o no sé, como el peor call to action de la historia y en color rojo. O sea, era básicamente los mandos para detonar una bomba de los dibujos animados. Eso era mi aplicación. Era una pantalla negra con un botón rojo en medio porque me entró el agobio, ¿sabes? Y entonces yo era como de... yo fui a mi mentor que se llama Luis, no sabéis la paciencia que tuve, le dije, Luis, esto es lo que tengo. Me miró y se rió, o sea, claro, o sea, le entró la risa porque él sabía que jamás había hecho yo algo así, que era de, Vanessa, vete a casa, descansa, tranquila, ya mañana lo harás. Y yo, no, es que no, no sé hacerlo, de verdad que no sé hacerlo, llorando, escondiéndome por las esquinas, o sea, fue un show. Aún así, aún ese drama, a mí me funcionó mucho porque estabas tantas horas con compañeros que te nutrías de todo. Tú lo que necesitas es como una base para poder entrar en el entorno laboral y unos mínimos y luego todo lo vas a aprender durante el trabajo. Entonces, como que ponerle esas expectativas a un curso me parece como, o sea, como yo soy más de abogar por ser realista. El curso que te va a dar, pues una base, te va a dar, pues literal, como a nivel burocrático que vas a poder aplicar a según qué entornos, que yo creo que en diseño ni hace falta. Entonces es muy de, si tú sabes que puedes aprender de manera autosuficiente y es lo que te funciona, hazlo. Si tú crees que necesitas a un profesor, a unos compañeros, hazlo. Si crees que, como que creo que es que el formato es lo de menos. Es como, ¿qué necesito? Lo mínimo para entrar y luego ya, pues ya que la rueda empiece a rodar. Y sinceramente, muchas veces es la actitud también. Sí. Y luego, como qué herramientas dices, buah, pues en esto fue brutal y en esto otro se me quedó corto o me falló o así. em, pues saber más, o sea, yo aprendí muy bien a trabajar con otros diseñadores porque al final todos estábamos aprendiendo a diseñar y entonces todos los grupos eran como de, pues trabajos en grupo de 4 diseñadores
Y luego entré a trabajar en una startup y entonces los grupos de trabajo eran, o sea, sí, tenemos como muchas horas de trabajo solo con diseñadores, pero luego la mayoría de mi día a día era como con un grupo más multidisciplinar, con QAs, con product managers, con desarrolladores. Entonces eso pues no lo ves en el curso. Seguramente si hubiera trabajado más en un estudio, pues a lo mejor no me hubiera faltado eso, me hubiera faltado otra cosa que no, pues como presentar a clientes, ¿no? Me hubiera faltado, por ejemplo. En mi caso me faltó mucho eso, cómo trabajar con otros roles. No te enseñan cómo hacer handoffs a desarrolladores y qué es lo que los desarrolladores te piden o incluirles en etapas muy tempranas del proceso y lo importante que es eso, no te lo enseñan. Eso es algo que aprendes después, pero aún así para mí no es un pero, son cosas que me hubiera gustado saber porque es verdad que luego depende mucho de la empresa en la que estás, puedes aprenderlo o no, porque depende de cada empresa, pues hay una manera de trabajar u otra o diferentes mentalidades y para mí eso fue muy positivo aprenderlo en mi empresa. Pero es que hoy en día, o sea, como que un consejo que diría sería seguir a gente en Twitter y en redes sociales que comparten un montón de contenido, o sea, como gente que está trabajando y que comparte contenido de mi día como diseñadora, mi día como tal, cómo hacer handoffs, porque eso sí que creo que es como una manera muy fácil de que te acerquen a lo que es el día a día y no tanto como el marco teórico. A mí personalmente me trae un montón de recuerdos lo que estabas comentando sobre la experiencia con los compañeros en el bootcamp. Yo no hice un bootcamp de UX, pero sí que hice unos cursos relativamente parecidos. Y nosotros decíamos que era como un pequeño gran hermano. Que es que, o sea, la conexión esa que tienes con la gente durante ese tiempo es brutal y se genera una energía súper chula. Y eso, cuando lo estabas comentando, de eso de que alguien peta en un momento o que, pues eso, pasas tanto tiempo con la gente que también eso se genera un montón de dinámicas ahí. Total. Y además es súper importante aprender o sea, como aprendes a trabajar en equipo, que eso es como lo más importante, es que a menos que seas, no sé, autónoma y que trabajes aún así, tienes que trabajar con mucha gente. Y es que era eso, literal, un gran hermano, relaciones, gente que tenía novio, pero que se llevaba muy bien con no sé cuántos y veías como todo muy intenso, pero para mí fue súper, no sé, súper satisfactorio y aprendí muchísimo. Bueno, pues aceptas el trabajo este que conseguiste en una startup y supongo que tienes una idea de lo que va a pasar allí y luego, claro, llegas, empiezas a trabajar en el sitio. ¿Qué pasó? ¿Se cumplieron tus expectativas? ¿Qué cosas eran como esperabas? ¿Qué cosas no? Pues es que, a ver, yo no tenía muchas expectativas, porque es que yo, o sea, entré a estudiar el bootcamp de diseño y no sabía muy bien, o sea, es que realmente no tenía ni idea de lo que implicaba el trabajo. No sabía que era tan importante la parte del research, no sabía que era tan fundamental, o sea, que como el concepto de user-centric, de que todo está enfocado en el usuario, pues sí, a lo mejor lo había leído en algún blog, pero es que no lo entendía, ¿no? Es que tiene mucha psicología ser diseñadora de experiencia de usuario y no, yo no lo llegaba a entender. Entonces entré a trabajar en el estudio y mi cliente era la startup en la que luego entré a trabajar. Entonces, fue muy interesante porque vamos, mi experiencia y a lo mejor hay gente para la que no es así, pero la mía fue que cuando trabajaba con este cliente desde el estudio, me faltaban muchísimas cosas, me perdía muchas cosas que para mí son súper importantes a la hora de trabajar. Entonces eran como mucho más celosos de las informaciones, no te incluían en todas las reuniones, ¿no? Era como más, cambia este botón de este color a este otro, o esta pantalla está mal, ¿qué cambios les harías? Y yo como que en ese momento, para mí, eso era ser diseñadora de producto. Era cambiar este color de este botón, o sea, al final es lo que tú haces. O sea, yo que no tenía ni idea y que acababa de empezar, pues si estos clientes me están pidiendo que cambie este color de este botón, eso será ser diseñadora de producto. Entonces, al cabo de 3 o 4 meses, decidieron formar equipo interno y me contrataron. Y entonces pasé a formar parte del equipo interno. Entonces, como que todo cambió muchísimo, porque te incluían en todas las reuniones. Te incluían en los all hands, en las reuniones estratégicas, en las de stakeholders, en las que decidían la estrategia del producto, en absolutamente todo. Entonces, mi percepción o mi idea del diseño cambió completamente. Ya no era esta pantalla que ya está hecha, ¿qué puedo hacer para mejorarla? Es este producto que hoy es esto y queremos que en 2 años se convierta en esto, que es todo lo que tenemos que hacer para que llegue, ¿no? Para que se cumpla ese objetivo que tenemos, llegar de este punto A a este punto B. Entonces es como, ¿se cumplieron mis expectativas? No, porque no tenía, pero sí que una vez que descubrí lo que era el diseño de producto, me gustó muchísimo más. O sea, como ver eso como algo mucho más complejo y que abarca pues
todo, o sea, como desde el principio hasta el final y entender lo que era la experiencia de usuario, que no es una app de móvil, sino diseñar su experiencia, lo que escucha, lo que todo, descubrir eso sí que como que superó mis expectativas, porque como no me lo esperaba y de repente me gustó muchísimo, era como, jo, pues es que esto me encanta, no sabía que tenía que hablar con usuarios, no sabía que tenía que hacer esto. Entonces fue muy guay, la verdad. Qué guay, ¿no? Que vale, ibas sin expectativas, pero es que luego te metes en las trincheras y te mola todavía más tu trabajo. Podría haber salido fatal, ¿eh? Podía haber salido lo contrario. Total. Oh, qué guay, Vanessa, mola un montón. Y se te nota súper... uh, aquí viene nuestro inglés passionate, emocionada. Sí, pasional. Se te nota muy emocionada con tu trabajo, que siempre de agradecer. Estaba el otro día en una mentoría hablando con una diseñadora y, bueno, esta chica trabaja en una startup y es la única diseñadora y no sé si esa fue tu experiencia también, pero claro, cuando está pensando en crecer, pues, pues estaba agobiada con esto de no tengo diseñadoras alrededor, no sé de quién aprender, no sé cómo hacer cosas, o sea, no sé cómo comprobar con alguien que lo que estoy haciendo realmente desde el punto de vista de diseño está bien hecho. ¿Cómo fue tu experiencia en la startup? ¿Trabajabas con más gente? ¿No? Y si no trabajabas con más gente, ¿cómo hacías para seguir aprendiendo? Yo trabajaba con más gente. O sea, yo cuando entré era la única, pero igual esa situación duró como una semana, ¿no? Y luego en el estudio había como o sea, como yo era como igual la tercera diseñadora que trabajaba con ese cliente. Entonces, mis otras dos compañeras que estaban en el estudio, aunque no trabajaban con ese cliente, habían trabajado anteriormente. Entonces, era muy fácil recurrir a ellas tanto para conocer el producto, porque ellas ya lo habían trabajado y yo no, como para resolver dudas, pedir segundas opiniones, etcétera. Y además después entró un diseñador interno en la empresa, en la startup. Entonces trabajábamos muy conjuntamente porque ese diseñador no sabía nada y yo le tenía como que poner al día con todo. Entonces hacíamos muchísimas sesiones como colaborativas de conectarnos, no sé, a lo mejor era como que nos conectábamos 3 horas por la tarde y luego quedaban dos tareas por hacer, yo me llevaba una, él se llevaba otro y luego las poníamos en común. Podíamos hacer eso porque, a ver, es que depende muchísimo del estado de la startup, ¿no? En ese momento, eh, en la startup había espacio para hacer eso. Había espacio un poco para cada uno que decidiese cómo podíamos trabajar o cómo queríamos trabajar. En ese momento trabajábamos así. Y si queríamos trabajar en conjunto, se podía, porque no había squads, no había equipos. Luego ya cuando la cosa se empieza un poco a estructurar, sí que estás más sola porque estás tú en tu squad y a menos que haya ceremonias para compartir tu trabajo con el resto de diseñadores, es como que se queda un poco solo. Para mí lo que funcionó un poco era no dejarlo como al azar el hecho de colaborar con diseñadores ni dejar que fuese algo orgánico, sino si sé que de manera orgánica no sale, pongo una reunión para ello o pongo como pues algo como estructurado para ello. Y después, esto si tienes compañeros, si no los tienes, yo lo que hice, que es por lo que escribí a Diana, era porque estaba en un momento en el que sentía que no tenía como ningún tipo de mentoría, ni nadie como de quien aprender. Entonces, además, yo trabajaba en fintech, entonces eran todo tíos, o sea, fintech es que era una pasada, ¿vale? Todo tíos. Entonces yo echaba mucho en falta mentoría de diseñadoras mujeres. Entonces yo me acuerdo que la web de Diana la descubrí, o sea, antes que por Cicla, por Diana. Sí, esto no sé si te lo he dicho, pues antes No, fue eso no lo por, sabía yo. pues antes que por Cicla, era por ti, que no sé si salías en una de estas webs de mujeres que diseñan o Woman Who Design, o no me acuerdo qué web. Entonces me salió tu portfolio, entonces yo iba como mirando un montón de portfolios de gente a la que me gustaba su trabajo, entonces descubrí Cicla a través de tu web y ya pues como que me gustó mucho Cicla y le escribí a Diana. Pero es un poco como no sé, hacer un poco de búsqueda de gente que te interesa su trabajo. Hay muchísimos grupos que hacen como critiques, como de grupos de Slack o de mil cosas en los que puedes compartir tu trabajo y que te pueden dar una segunda opinión. O amigos que sean diseñadores, aunque no trabajen en tu empresa y que te puedan dar como, no sé, una segunda opinión. Y a esta chica le recomendé un curso, pero como no nos pagan, no lo voy a poner aquí. Vale, Pero, yo he hecho un montón de pero marcas, ¿eh? no, pero también hay eso. Hay cursos que son más colaborativos en los que participas con gente y son más
orientados a, o sea, ella su problema era más técnico de las cosas que estoy diseñando, las estoy diseñando bien y hay Claro. cursos para eso. Hablamos con ellos y luego ya vuelvo y les cuento el nombre. Vale. Patrocinadores. Me No, encanta. es el chico este que hace los cursos en Figma, Reed, Figma Academy, me parece que es súper chulo. Ah, vale. Qué Guay, guay. yo ese no lo conozco. Ujú. Qué guay, Vanessa. Y para aclarar lo de Cicla, porque claro, no, la gente no Ah, sabrá lo que es claro. Cicla. Cicla es una app que hemos lanzado en diciembre del año pasado, o sea, bueno, ahora hace un año, y es una app para hacer seguimiento sobre el ciclo menstrual y lo que lo hacemos diferente es que te damos consejos cuando tienes un síntoma y te ayudamos a entender tu ciclo. Y Vanessa se unió en verano porque escribió en plan fan y de ahí nos conocimos y nos tomamos un café en persona, conectamos un montón y súper contenta de tenerla en el equipo. Pues sí. Y yo de estar. Qué guay, Vanessa. Y una cosa que me ha parecido súper interesante es que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que esa primera oferta llega y la coges sin plantearte, pues, si es lo mejor para tu carrera, si es lo que te gustaría hacer, porque no tienes experiencia y tú quieres meter el pie, ¿no? en diseño. Pero ahora ya tienes más experiencia, ya has tenido bastante más trabajos como diseñadora y, y ahora que estás empezando a buscar o pensar en qué es lo siguiente para Vanessa, ¿qué estás haciendo diferente? Y también cómo sabes a qué ruta llevar tu carrera. Pues yo creo que fijarme mucho en lo que más disfruto de mi trabajo y en lo que menos, en lo que no disfruto porque no me gusta o no disfruto porque no se me da bien, como hacer mucha introspección de intentar no definirme como diseñadora, pero un poco sí, ¿no? Para saber con qué, o sea, como si puedo elegir dónde me gustaría ir. Entonces, por ejemplo, ahora estoy en un momento en el que no diría que tengo claro dónde me gustaría trabajar el resto de mi vida, y no veo el trabajo como va, pues voy a aplicar aquí para estar trabajando 15 años, sino como que al final el trabajo te da mucha experiencia, ¿no? Entonces me ha dado experiencia en muchas cosas estar en una startup, entonces he aprendido muchísimas cosas, pero hay otras que no, ¿no? Pues procesos estructurales, cómo es muy difícil conseguir que los usuarios hablen contigo cuando no les das nada a cambio. Pues en empresas más grandes me imagino que a veces es más fácil porque tienen algo que darles a cambio o no sé, hay como muchas cosas que la startup no te da y que te dan empresas más grandes. O hay cosas que te da un estudio, pues no sé, esa parte como más de branding, que a lo mejor en las startups o en empresas corporativas que tienen un branding muy definido, pues no lo puedes explorar tanto. Entonces ahora estoy un poco viendo qué me apetece mucho explorar la parte como visual, de branding o de procesos como más estructurales. Entonces me gustaría tener una experiencia o en una empresa más grande o en una agencia. Pero no porque no me guste la startup, porque me gusta muchísimo, sino por como ver, ¿no? O sea, yo antes de trabajar en una startup nunca hubiera buscado trabajo en una startup porque no sabía lo que era. Y a raíz de trabajar en una startup he visto las cosas positivas que tiene y lo que me gusta y lo que no. Entonces me gustaría poder tener como la misma información del resto de empresas, ¿no? De lo que me gusta y lo que no de una agencia o lo que me gusta y no de algo más corporativo para tener como el conocimiento de decir, vale, pues ya he probado un poco todo y lo que a mí me gusta es esto. Yo hice algo parecido y me parece que es importante que parece que cuando empiezas a estudiar diseño, sobre todo ahora que está como todo está como muy sistematizado y es como las cosas se hacen así, así y así, falta como un poco de contexto sobre si hacen así, 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 normalmente en ese tipo de sitios. O sea, hay partes de contexto que no se explican y sí que para mí a lo que vas creciendo también, a no ser que algo te encante y digas yo me quiero enfocar en esto y no moverme, lo de explorar diferentes tipos de empresas, de estructuras, de productos incluso, me parece que te aporta un montón. ¿Vosotras tenéis claro, o sea, como qué es lo que os gusta o lo que no os gusta ahora, o todavía os falta por explorar algo? Yo sé que me flipa producto. O sea, yo he estado en consultoría y he estado en producto. Y lo que decías de que cuando estás en consultoría sí que puedes explorar más cosas, pero puedes explorarlas menos en profundidad. Y el tipo de conversaciones que tienes con la gente, cómo te involucras en los proyectos es totalmente diferente. Y a mí producto me encanta.
Una cosa que me pasa también es que se supone que a la que creces en tu carrera es como todo más estratégico y no sé qué. A mí me flipa trabajar con desarrolladores y eso te pasa en producto. Entonces, trabajar mano a mano con la persona que está haciendo las cosas, o sea, obviamente pues me encanta la fase de discovery y entender el producto y ver qué tienes que hacer y por qué, pero también cuando llegas al momento y lo que decías tú antes, que esta gente también, mientras antes la incluyes en el proceso mejor, pero luego trabajar con ellos y asegurarte de que todo en lo que has trabajado se implementa de la forma que el equipo ha pensado, me parece súper importante. Qué guay. Yo para responder a tu pregunta, Vanessa, de si sé qué es lo siguiente en mi carrera, la respuesta es no. Sé también que me gusta, qué áreas me flipan y cuáles me dan energía. Y, por ejemplo, para ser totalmente transparente, la semana que viene tengo una llamada con mi ex jefa y le voy a ir y le voy a decir, vale, tú me conoces súper bien, ¿tú qué crees? Ella tiene una experiencia de muchos años. ¿Tú qué crees por qué otra área podría ir creciendo mi carrera? Que luego no es que lo que ella me diga lo vaya a coger ahí a pie de Claro. la letra, pero no sé, creo que también es importante exponerte delante de alguien que te conoce muy bien y decir, vale, si esta fuese tu carrera, ¿hacia dónde la llevarías tú? ¿Y tú tienes alguna pista de cosas que sí que tú has pensado para responder a esa pregunta? No, porque he escrito como un texto de hacia dónde me gustaría y lo revisito y lo cambio todo el rato. Así que no, estoy súper perdida. A mí hay una cosa que me pasa últimamente con los procesos de selección, cuando ves, o sea, sobre todo en empresas grandes, lo que decías de trabajar en una empresa un poco más grande. Algo que a mí personalmente no me gusta es que pues muchas empresas lo que hacen es que buscan un tipo de persona y luego le buscan un proyecto. Para mí es muy importante saber con qué gente voy a trabajar y en qué producto voy a trabajar. O sea, si no me gusta el producto y si no encajo con la gente, es que esa es la parte que me da la vida. O sea, conectarme todos los días y hablar con, pues ahora mismo con Emily, que es la chica que desarrolla el sistema de diseño, con Julian, que es el que iba al frontend, con el PM. O sea, ese tipo de relaciones que generas dentro, me parece que es súper importante cuando estás haciendo las entrevistas, ver cuál es la cultura que vas a tener ahí y cuál es la gente con la que vas a trabajar. Entonces, en sitios así más grandes, también eso, porque las cosas las hacen más fáciles para ellos, es más complicado ver eso. También te digo que he tenido malas experiencias con eso en el pasado, de cuando vas a un sitio por gente, esa gente eventualmente desaparece y las cosas no son tan bonitas anymore. Entonces, hay como pros y contras ahí. Está siendo muy chula esta parte de la conversación. Y ahora que estamos hablando así honestamente, ¿qué persona crees tú que debería venir en próximos episodios para ser honesta con nosotros? Pues a mí me gustan mucho dos diseñadoras. Me gusta mucho una diseñadora que se llama Alicia Blázquez, que diseña en Saffron, y me gusta porque además ella hace unas fotos increíbles. Es un poco momento fan, ¿eh? Porque no la conozco. O sea que si después conseguís que vengan al programa, por favor, ponedme en contacto, ¿eh? Hace unas fotos increíbles y tiene una página web en la que es como de diario visual de fotografía y de narrativa fotográfica. O sea, yo no conozco su trabajo como diseñadora, pero sé que es diseñadora. Pero me parece muy interesante porque seguro que su manera como de ver la fotografía y del storytelling afecta directamente a su trabajo. Entonces me gustaría mucho saber cómo diseña ella y cómo esas dos cosas se unen a la hora de trabajar y de diseñar. Y luego otra chica que se llama Rebeca Arce, que también es diseñadora y ha hecho como, yo la conocí por un programa que hizo visual del Museo del Prado y me encantó y desde entonces la sigo y también todo lo que hace me parece súper bonito y súper estético y me encantan. Así que si las conseguís traer, me podéis en contacto, chicas. Me flipa este momento fan. Y ahora sí, para terminar, que bueno, nos está encantando esto y seguiríamos hablando 1000 horas contigo, pero queremos hacer esta pregunta a todo el mundo que invitemos al podcast. Y bueno, y si no fueses diseñadora, ¿qué serías? No tengo una profesión, pero sé que tendría algo que ver con contar historias, no sé en qué formato, si es como a través de la fotografía o a través de la escritura, pero es un poco eso. Entre la escritura y la fotografía son como dos campos que siempre me han gustado. Escribir así como historias
y darles como un soporte visual, que por eso también estudié comunicación audiovisual. Pero es algo como que nunca he explorado de manera profesional y yo creo que irían por ahí los tiros. Jardinera, Qué bonito. si esto no me Qué saliera, bonito. jardinera me encantaría, ¿vale? También me encantan las Oye, flores. pues Silvia tiene un jardín en Oye. Toronto que necesita ayuda, ¿eh? Me compro unos bulbos que como salgan. Muy bonitos. La próxima vez lo hacemos allí, el podcast. Si hay Oye, segundas vénganse. invitaciones, por favor, Sí. con una terracita ahí. Ay, por favor, sí. Más señoras que eso, Con cañitas la próxima, claro. claro. Ya ves. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Y Que va, has vosotras. sido una invitada maravillosa y lo hemos disfrutado mucho. Todo un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme y estoy deseando ver los próximos episodios. Ya te diremos si nos contestan tus fans. Bueno, Vale. tus fans. Sí. Chao. Diseñoras, entre diseñoras, el podcast para diseñadoras, entre diseñoras.